que los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escriben los evangelios para comunidades determinadas. Y así sucesivamente. Son comunidades a las que ellos van escribiendo los textos. Ninguno de ellos anduvo con una tabla escribiendo o un pergamino escribiendo en el momento. Ninguno anduvo así. Y ellos escribieron los libros también, los evangelios, escribieron para estas comunidades determinadas. Lo que se sospecha es que ninguno de ellos pensó que eso iba a durar hasta ahora. Ninguno. Sino que lo escribieron para esas comunidades determinadas y por eso hay muchas similitudes en estos tres y este evangelio, el que estamos estudiando, tiene muchas diferencias. ¿Eso lo hace menos importante? No. Lo hace igualmente importante. Por eso es que en la Biblia encontramos que se dice el evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Porque es la interpretación de los hechos, pero también es la revelación de Dios a través de ellos. La otra cosa que también hay que tomar en cuenta, de que ellos, cada uno de ellos, tomó la decisión de entrevistar a personas. Algunos de ellos no anduvieron con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, Lucas. Van a buscar quién anduvo con Jesús. Usted estuvo cuando Lázaro fue resucitado. La palabra en griego ahí es resucitado. No es de volver a la vida ni nada de eso. Claro, por supuesto, ¿verdad? No se refiere a la resurrección a la que nosotros aspiramos. Porque el único que ha resucitado así es Jesús y no ha vuelto a morir. De ahí Lázaro y todos los demás han muerto. Ahora bien, entonces Lucas, Marcos, Mateo, Juan, fueron a investigar quiénes andaban ahí, quién estuvo ahí presente. Y entonces van y le preguntan, ¿y usted qué vio? ¿Qué escuchó? Y eso sí lo fueron anotando. Fueron haciendo anotaciones y entonces fueron decidiendo y tomando un tiempo después para redactar esto. Hay gente, por ejemplo Lucas, que en el capítulo 1 dice de un Teófilo, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿y quién es él, verdad? ¿Por qué es que le escribe a él? Posiblemente unos piensan de que fue el que le financió. Otros piensan que fue un líder cristiano. Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso los libros fueron escritos mucho tiempo después. Juan fue escrito entre el año 90 y el año 99, después que Jesús murió y resucitó. O sea, pasó casi 90 o 99 años después que se redactó el libro. Si hubiese un accidente ahí y hay 20 personas ahí, ¿cuántas versiones creen ustedes del accidente hubiesen? 300. Lo mismo ocurría aquí. Entonces los escritores no se basaban solo en una persona, sino que entrevistaron a varias personas para entonces redactar
sus evangelios o las versiones del evangelio. Bien, habiendo dicho eso, esto no hay que perderlo, ¿verdad? Esto de la fecha también. Vamos a ir al capítulo 12, los versículos del 1 al 19, pero lo vamos a fraccionar, eso. Capítulo 12, del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Allí está el hecho. Juan lo que nos ha dado a conocer, Juan es el que escribe, ¿verdad? Nos presenta un hecho, pero uno tiene que tomar en cuenta de que Juan nos da más información. Nos dice dónde están. ¿Dónde están? Betania. Exacto. Betania. Pero no es suficiente el detalle ese, sino que Juan lo que hace es darnos un detalle más específico y nos dice en la casa de Lázaro. Pero imagínense que un lector empieza a leer el Evangelio desde ahí, ¿quién es ese Lázaro? Y Juan entonces nos dice, ¿quién es Lázaro? ¿Verdad? Y dice el texto, ¿quién Jesús lo resucitó de entre los muertos? Entonces esto nos va delimitando, nos va ubicando realmente qué es lo que pasó ahí. Betania no es suficiente la información. Para Juan quiere dejar claro qué es lo que ocurrió ahí y por qué ocurrió eso y para qué ocurrió eso. Entonces, la casa de Lázaro, y nos dice algo todavía más específico. Jesús fue invitado a una cena y entonces están reunidos alrededor de la mesa. Entonces, cuando uno lee eso, se imagina el acontecimiento, ¿verdad? La mesa, Marta está sirviendo, está ahí, ¿verdad? Marta. María está ahí, Lázaro está ahí, Jesús está ahí, y supuestamente los discípulos también están, ¿verdad? Supuestamente. Y entonces nos está ubicando. Y ahí entra en escena María. ¿Qué es lo que hace María? Derrama un perfume. Ajá. Y entonces para Juan no es suficiente eso para los lectores. Juan lo sabe, pero como el propósito no es solo saberlo, sino transmitirlo a través del libro. Entonces nos dice de que este perfume, nos dice el tipo de perfume. ¿De qué tipo de perfume? Nardo. Entonces, nardo puro. Ya con eso nos da otra información que no aparece tan así. Porque si es un perfume nardo, no es una imitación
réplica ni nada de eso, sino que entonces es un perfume puro que ¿cuánto cuesta? $300. Eso es equivalente a un salario de un año, más o menos un año. Un año nuestro, un año de ellos. Porque nosotros tenemos 365 días y un denario era el jornal de esa época. ¿Cómo? El jornal de un día, sí, un denario. Entonces casi es el salario de un año. Entonces ustedes ya están pensando en qué perfume, ¿verdad? Costaría así. Si alguien gana $20 al día, por 300 días, ¿cuánto sería? ¿Perdón? El precio. Sí, sí, sí. Ajá. Uh-huh. Entonces dice María, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies. Muy bien, muy bien, muy bien, exactamente. Dijéramos que si uno gana $20 por el día, por 300, serían $6,000. Y $20 es un salario mensual de $600. Solo para que tengan una idea, ¿verdad? Vaya. Muy bien, ¿no? Dice nuestra hermana Ana, es cierto, Juan no lo dice, ¿verdad? No lo dice aquí el precio, pero nos dice que es nardo puro y es un perfume. Y entonces se da el hecho de que ella lo aplica. Toma, y lo otro que nos dice Juan es que es una libra. Una libra. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos, y yo me imagino que entonces ella tenía pelo largo, ¿verdad? Porque con pelo cortito ya me imagino cómo, ¿verdad? No. Tenía la mujer pelo largo, supongo, ¿verdad? Pero eso sí, Juan nos lo dice eso, quizás para ver todo el acto, ¿verdad? Entonces, porque se lo deja, no dice que se lo echa en otra parte, solo que en los pies se lo aplica. Y ahí, ¿verdad? Lo enjuaga. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, una mujer que andaba con el cabello corto, como que era tipificada como, podríamos decir ahora, de la vida alegre, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho significado también. Uh-huh. Y lo otro también que me llama la atención es que el aceite generalmente era para ungir en la cabeza. Uh-huh. Y aquí ella utiliza ese perfume para los pies Uh-huh. y los enjuga con su cabello. Eso tiene mucho significado también. Sí, exactamente, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí. Vaya, ese es el acontecimiento. Frente a este acontecimiento de que María le echa el perfume a los pies y con el pelo se los va frotando, restregando, ¿verdad? ¿Perdón? Se los va masajeando y todo. Hay que tomar en cuenta otra cosa que es cultural en esa época. No ahora, pero en esa época sí. Es que ellos andaban en chancleta, en otras palabras. Eran pies polvorientos.
si se medio se mojaban, se hacía lodo. Eso nos puede dar una imagen de que la untada no fue así, ¿verdad? Gotitas, ni... No, lo derramó. O sea, se los lava. Y con todo el cabello, desempeña también una función ahí medio de paste, ¿verdad? Otros dicen estropajo, toalla, ¿verdad? En el mejor de los casos. Vale, ese es el hecho. ¿Cómo reacciona Judas frente al hecho? Entonces Juan dice, y dijo uno de los discípulos, general, Judas Iscariote, específico, hijo de Simón, más específico, el que había de entregar, más específico, para que el lector de aquella época y nosotros no nos confundamos con otro Judas, que aparece también allí, ¿verdad? En el texto. No en ese capítulo, pero sí en el Nuevo Testamento. ¿Cómo reacciona Judas frente a este hecho? ¿Cómo reacciona? Enojo. Sí. Enojo, protesta. ¿Sí? Se enoja y protesta, ¿y qué dice? Ajá. Sí. Ese es el argumento de él, ¿verdad? El argumento de él es que dice que es un desperdicio. Desperdicio, en vano. Entonces uno puede interpretar, se malgastó, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. Y entonces dice él, este es el argumento de él, ¿verdad? Porque ese perfume pudo ser vendido, ¿para qué? Para dar a los pobres. Ajá, ajá. Sí. Pero en los otros evangelios lo dice antes, ¿verdad? Entonces, es cierto. Entonces dice Judas, ¿cuándo se ha visto? Hay que inventarse aquí un poco, ¿verdad? La protesta del hombre, ¿verdad? Echaron a perder el perfume, ¿verdad? Malgastaron el perfume en los pies de este Jesús, lo fueron a derramar, entonces se enoja y protesta, y el argumento de él es que el desperdicio ha sido en vano porque ese dinero lo pudieron dar a los pobres. Entonces uno puede especular ahí, ¿verdad? Pero Judas lo que dice es eso. Se pudo haber dado a los pobres. ¿Qué dice Juan al respecto? Es el siguiente versículo. Eso lo... Juan. Judas, eso fue porque él era el encargado de la administración del dinero. Entonces, según él estaba velando por la buena administración. Pero también, según en lo que dice más adelante, dice, no dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía lo que se echaba en ella. Entonces, ese era el interés de él, que tener más dinero para poder robar más. Eso lo dice Juan y nos da ese detalle, esa información. Entonces Judas, frente a este hecho, se enoja y protesta. Cuando uno lee ese pasaje, uno puede decir que es solidario este Judas, ¿verdad?
buena onda, conciencia de clase. Perdón. Precursor de la teología de los pobres, sí, de los ladrones. Entonces, Judas se enoja y protesta a un nivel, ¿verdad? Porque si uno se queda leyendo solo hasta aquí, dice, oye, tiene razón este Judas. Mira, este Jesús, arrogante, ¿verdad? Vanaglorioso. Si uno se quedara hasta ahí, hasta ese versículo. ¿Y por qué no le dice este Jesús, no, mira, no la detuvo pues a María? Pero lo que pasa es que tiene esta intencionalidad de darnos todos los elementos. Y uno no se puede quedar solo con una parte. Uno tiene que ir leyendo y leyendo hasta que termina toda la sección. Toda la sección. Entonces él argumenta, el desperdicio es en vano, porque esto se pudo dar a los pobres. Y entonces el evangelista, el que escribe el libro, Juan nos dice, él era el administrador del fondo del grupo de los discípulos de Jesús. Era un hombre de confianza, ¿verdad? Era un, ¿cómo? Más o menos pero este tesorero sí andaba cargando el dinero ahí, ¿verdad? Pero era el que administraba, el que gestionaba, el que decidía también. Ajá. Pero Juan nos dice, eso era él, pero era ladrón, porque él sustraía, robaba de ese fondo para su interés. Eso ya es interpretación mía, ¿no? Entonces dice, pero dijo esto, versículo 6, no porque se cuidara de los pobres. O sea, ¿quién no cuidaba de los pobres? Judas. Sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Claro, el hombre fue descubierto tiempo después. Entonces Jesús dijo, y eso es lo que vamos a entrar ahora, cómo Jesús interpreta lo que hizo María. ¿Cómo interpreta? Estaba haciendo para su muerte. Para su muerte. Yo lo hacía sin saber, quizás. O a saber. Sí. ¿Usted iba a decir algo, hermana? Sí, aquí Jesús sale a la defensa de María ante la acusación que estaba haciendo Judas, que probablemente, no sé si lo dijo en voz alta o lo pensó, pero sí, creo que lo dijo en voz alta, ¿verdad? Sí. Entonces, pero Jesús sale a la defensa de María y le dice, déjala. Y aquí les explica Jesús, es que ella me está preparando para lo que viene después, ¿verdad? Que es para previo a la muerte de Jesús. Y posiblemente María no entendiera eso en este momento, lo que ella estaba haciendo, pero estaba guiada por el Espíritu Santo para hacer lo que estaba haciendo. Exactamente. Vamos al capítulo, Otto. Gracias. Buenos días. Solo para comentar en el apartado del que venimos, de esto de Judas y del dinero y la administración y todo, hay un principio que es toda buena acción ha de tener a la base una buena intención, porque hay cosas que parece que son una buena intención, ¿verdad? Pero en el fondo lo que hay es una mala intención.
Así que siempre hay que, ese examen es bueno hacerlo porque nosotros tenemos iguales cosas, ¿verdad? Aparentamos ser buenos, pero la intención abajo es mala, ¿verdad? Ajá. Eso es una lección, es decir, algo que me parece que tengo que aprender en el sentido de que siempre hay que pensar en ambas cosas buenas, Sí, ¿verdad? muy bien. Gracias. Es algo así como la causa y el efecto. ¿Va? Muy bien, muy bien. Vamos al capítulo 11, versículo 2. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. A saber cuánto tiempo ha pasado de eso al texto que hemos leído, que estamos estudiando ahora, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, no hay forma de saberlo, tampoco. Diga. Es bien complicada la situación de Judas, ¿sabes? Sí, porque Bien complicada, porque muchas veces la percepción del individuo, a pesar de que ha llegado a los pies de Cristo, ajá, muchas veces es la expresión del mismo Judas. Fíjese que en la situación de Judas, Judas anda con el maestro, sí, pero él tiene sus propios motivos porque anda con el maestro. Y al entender de lo que yo puedo percibir, no es la intención de lo que el Señor Jesús quería, aunque Él iba a ser útil en el proceso de Dios, ¿verdad? Pero podía haber sido otro y no Él. Pero Él terminó siendo porque estando tan cerca y teniendo, oiga bien, una actitud que parecía de colaboración ajá, y de entrega, porque tener dinero ajeno es tener entrega y cuidado. Como decía mi mamá, lo ajeno se cuida mejor que lo de uno, decía mi mamá. sí, O dice tal vez, ¿verdad? Porque ella no vive aquí. Y estoy diciendo dice, pero ella está viva, hermanos, no crean que está muerta. Entonces, fíjese que yo puse en mis anotaciones para mí, tiene la muestra de una falsa compasión. Y muestra además una caridad mentirosa, que muchas veces en nuestro actuar como personas, discípulos y cristianos del Señor, terminamos nosotros mismos practicándola. Entonces, una de las cosas que me llama la atención con relación a la actitud de Judas es que él tiene su Dios y no es el Señor Jesús. Él no lo reconoce como el Mesías, ni como el Mesías terrenal tan siquiera, porque si él lo hubiera considerado así, le hubiera parecido, wow, esa mujer está derramando al próximo rey de los judíos, le está dando un honor, pues. sí, Entonces, él tampoco tiene una percepción del Señor Jesús como el Mesías, ni terrenal, mucho menos celestial, ¿verdad? Yo pienso que es algo que debe de hacernos meditar en nosotros mismos, en nuestra actitud, porque últimamente en la sociedad se está prestando a muchas cosas que pueden llegarse a interpretar mal, personas que ocupan la bondad de forma inadecuada y se aprovechan del bondadoso, como dice en la palabra del Señor, a causa de la maldad de muchos, el amor de pocos se enfriará. Y entonces, en el caso de Judas, Judas no tenía pero ni un poquito de amor, ni para los pobres, mucho menos para el Señor Jesús. muy bien, gracias. No garantiza andar con Jesús, es que uno se ha convertido, ¿verdad? En el tiempo ese, me refiero a esa época. No puede uno beber del vaso que Jesús bebió y por eso salvarse. No puede comer en el mismo plato con Jesús y por eso salvarse. Eso sí nos debe de llamar la atención también a nosotros ahora. Ahora bien, además de esto, la primera reacción de Jesús a Judas,
Porque Judas es el protestón. Y entonces le dice, déjala. Porque lo que ha hecho ella es para mi muerte, para mi sepultura. Si se fijan, Jesús no pierde oportunidad para dar a conocer el propósito, la misión que Dios, su Padre, lo encomendó. Y desde el capítulo 11 que empezamos, lo de Lázaro, por ejemplo, hacia allá es toda la muerte. Todo va a estar gravitando ahí. Claro, del 10 al 1 se menciona la muerte, pero muy poco, muy poco. Más es la vida de que Jesús está diciendo, yo vengo de su Padre, de Dios. Lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, lo hago porque Dios me encomendó a hacerlo. Pero también, entonces, aquí cambia, porque ya llegó un punto, y eso lo vimos al final del capítulo 11, donde Jesús ya no puede andar públicamente tan libre. Ya sabemos, ya lo hemos estudiado, y aquí vamos a entrar en otro detalle también, que el Sanedrín está cerrando las opciones de Jesús. A mí me gusta decir esto, ¿verdad? Le están cerrando el horizonte de movilidad a Jesús. Y Jesús lo sabe. Lo que pasa es que sabe qué tiene que hacer. Y Jesús nunca se desvió de eso, jamás, jamás. Y también, entonces, esto va en esa armonía, va en esa coherencia, en ese sentido. Jesús lo que dice es para mi muerte, para mi sepultura. Déjala. Y dice otra cosa, ¿verdad? En el versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, estas palabras han sido tan tergiversadas también de Jesús, ¿verdad? Porque la versión tradicional y más difundida, no hay que hacer nada con los pobres, ¿verdad? Porque ahí está en el Evangelio, ahí lo dijo, eso no quiere decir eso, pues, ¿verdad? Entonces, Jesús lo que dice, a los pobres siempre los van a tener, pero a Él no siempre. Entonces alguien puede decir, o sea que Jesús no está vivo ahora. No, no está hablando de eso. Él se refiere a esto exactamente. A lo que ha dicho anteriormente, es para mi sepultura. No voy a estar en este plano así de carne y hueso. No siempre voy a estar con ustedes. Y lo dice en otras partes. Y lo va a repetir después más adelante. Entonces, Él está hablando de su muerte. Pero imagínense cómo es de irónico esto. En la casa de uno que ha vuelto a la vida y que este dador de la vida, de Lázaro, ¿verdad? En esa casa, Él está hablando de su muerte. Entonces Él está aprovechando todo esto para dar a conocer aún más lo que empezó con Lázaro. Cuando le dice, no recuerdo si es a María o a Marta, pero le dice, yo soy la resurrección y la vida. Sí, le dice ella, ¿verdad? Pues sí, todos vamos a resucitar en el día último, postrero, etcétera, etcétera, etcétera. Ella no lo ha identificado, ni Marta, ni María, ni los discípulos han identificado a Jesús, que a través de Él va a dar la vida eterna. Todavía no lo han descubierto así. Y Él entonces profundiza su misión con Lázaro. Y por eso dice al principio del 11, esta enfermedad no es de muerte. Jesús no llora por Lázaro. No le da tristeza a Lázaro. Lo va a devolver a la vida el hombre. No llora por eso. Llora por la gente que está alrededor. Por la gente, por los discípulos también. Que a pesar de haber estado él allí,
Todavía no le han captado qué es la misión que Él trae. Jesús, ¿cómo va a llorar por este si lo va a volver a la vida? Si leen bien el texto, van a descubrir, y por eso ora en voz alta. Te doy gracias, Señor, ¿verdad? No lo dije por mí, ni si lo dije por todo esto, va. Para que sepan estos de que lo que voy a hacer es porque viene de ti. Porque soy de ti, vengo de ti. Sí leyeron eso, ¿verdad? Capítulo 11. Vaya. Entonces Jesús hace ese planteamiento aquí, ¿verdad? ¿Cómo les parece esta cosa hasta ahorita? Dígame. Yo lo entiendo de esta manera. La oportunidad para tener al Verbo que se hizo carne entre los hombres y habitó con ellos, no la van a tener. Ahora es ese momento. Ahora es el momento en que ustedes pueden acercarse a mí y honrarme, así como humano entre ustedes. Pero los pobres van a estar y van a tener que seguirles ayudando. Ajá. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Van a tener tiempo, pues. Pues sí, claro, Sí. pero los 300 denarios era una nada para la grandeza de lo que es nuestro Señor, pues. Sí, Entonces, sí. Él prácticamente le está diciendo, soy humano, el Verbo se ha humanado, está con ustedes, así que aprovechenme. Ajá. Claro, y el gesto de María es un gesto voluntario que Juan, dígame. Buenos días a todos. Pues este es uno de los textos bastante interesantes, ¿verdad? Y de Jesús, sobre todo porque, como bien dice el pastor, viene de antes preparándonos y aquí también podemos ver, y no hay que perder de vista como los símbolos que muestra, ¿verdad? El perfume, incluso yo no sé si ustedes han olido la flor de nardo. Es casi como el jazmín, una flor bien peculiar, ¿verdad? Que en verdad que se expande el olor, es ¿Flor muy de profundo. qué le dicen aquí? Bueno, no sé cómo le dicen, pero yo he visto plantaciones y es una cosa exquisita, ¿verdad? Ajá. Entonces, el precio era algo simbólico en ese momento, ¿verdad? Igual, lo del lavatorio de pies era algo que tenía que suceder porque bien él lo dice, que era una preparación, pero también a nosotros como cristianos esto nos llama a que hay muchos acontecimientos actualmente que nosotros podemos confundirnos que es voz de Dios y no lo discernimos y no tenemos esa sabiduría de identificar cómo esas cosas, como hizo Judas, que como esa lo estaba torciendo, ¿verdad?, a su conveniencia para decir que era algo bueno, pero era algo malo. Entonces nosotros como cristianos ahorita están ocurriendo un montón de acontecimientos que tenemos que estar claros, pero para poder estar claros tenemos que profundizar en la oración y en muchas cosas de la vida cristiana para poder ir caminando con Jesús, caminando de verdad como un verdadero discípulo y no caer en el engaño de la mentira de Satanás, que realmente estaba siguiendo no al Maestro Jesús, ¿verdad?, sino al maestro de la mentira. Entonces, esto nos invita a nosotros a tener mayor profundización en la oración, ayuno y todo lo que en la Biblia nos dice que debemos de seguir como los cristianos para poder identificar esto, porque realmente ese acontecimiento era importante para la muerte de Jesús. Muy bien. Sí, es importante porque Jesús reacciona al gesto. Al principio, según la cultura, es al inicio cuando uno llega, toca la puerta y le abren la puerta y lo pasan adelante, allí se les lavaba los pies. No era en ese lugar, en el comedor. Jesús ya llegó, ya está dentro, hasta en el comedor, ¿verdad? Generalmente
la gente, bueno, en esa época no había tanto, pero en nuestra cultura hay una sala. Y entonces ahí se pasan las visitas. Nadie mete de una sola, bueno, sí, los que son ya grandes, cheradas, va. Los que son de confianza también, ¿verdad? Porque los lleva al comedor, los lleva al cuarto, ¿verdad? Ahí sí ya solo la familia entra, ¿va? Pero al inicio es el lavatorio de pies. No se le lavaba a todos tampoco, porque eso era un aspecto cultural del pueblo de Israel para dar la bienvenida. Si entrabas, ahí no dice que sí, que no le lavaron los pies, ahí no dice. Sin embargo, lo que pasa es que María se los lava en el comedor. Eso era impensable hacer eso, ¿verdad? No se debía hacer, porque eran tan escrupulosos eso, ¿verdad? Entonces eso. ¿Y con qué? Con el pelo, ¿verdad? Como paste. Tengo una pregunta para ustedes las mujeres. No, va. Dígame. María, o sea, también es otro evento que a mí me llama la atención. O sea, no era la cantidad que se expresa, creo yo que tiene esa tendencia a dar a conocer que no se estaba limitando María a dar todo lo que ella podía por el acto de gratitud que ella tenía con relación a los eventos que habían pasado, que como usted mismo ya dijo, no se sabe cuánto tiempo pasó entre el capítulo 11 y el 12, y lo voy a dejar que hable porque se está deteniendo en algo ahorita. No. A mí me parece bien porque usted ha planteado algo que es muy importante. Y no se me había ocurrido eso. Por ejemplo, ¿por qué María hace eso? Es probable, es muy probable que lo haga por gratitud, de haberle devuelto la vida a su hermano. Pero Jesús no interpreta eso. Jesús ocupa el gesto para hablar de él, de su muerte. Hablar de su muerte es hablar del propósito que trae, ¿verdad? Vamos al versículo 9, por favor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, en la casa de Lázaro, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lo mismo ocurre ahora. Dicen que por ahí sanaron a una mujer, le sacaron tantos demonios. Vos no sabés de eso. Sí, yo tengo un vecino de ellos, ¿verdad? Cabal, llévame, quiero verlo. Y van, la gente va. Versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban de los fariseos y creían en Jesús. ¿Por qué matan a Lázaro? ¿Qué culpa tiene Lázaro? Lázaro no pidió eso, fueron las hermanas. Bueno, de hecho ni las hermanas pidieron eso. Esa es una decisión de Jesús. Esta enfermedad no es de muerte, quedémonos más 2 días aquí, ¿verdad? Sí. Como dice la hermana, Lázaro era la evidencia. Fíjense que otra cuestión que me llama la atención del capítulo 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron que Jesús estaba ahí en la casa de la familia de Lázaro y María y Marta. Y ellos llegaron sin ser invitados. Entonces, pero ¿por qué ellos también llegan?
en el último versículo del 11 dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces siempre andaban persiguiendo a Jesús a ver en dónde estaba, porque claro, lo querían matar. Pero estaba en la casa de la familia en donde Jesús con ellos había hecho un milagro, en el caso de Lázaro. Y Lázaro, por ser la evidencia de este gran milagro de Jesús, que fue el último milagro de Jesús antes de su muerte. Entonces, por eso ellos querían también matar, hacer desaparecer la evidencia de ese milagro, del poder de Jesús. Vale. Y eso tiene que ver con lo que vimos también en el capítulo 11, ¿verdad? O sea, el Sanedrín da la orden al pueblo judío. Ya no solo son estos los que andan viendo, fariseos, saduceos, sacerdotes, sumos sacerdotes, sino que todo el pueblo judío se convierte. Estoy diciendo judío, no israelita, ¿no? Todos ellos se convierten ¿en qué? En orejas. Es cierto, en orejas, en ponededos. Y lo que hace el texto, lo que dice, ¿no? Entonces, y lo que dice la hermana Ana, Lázaro es la evidencia, la confirmación, es la muestra de que Jesús y Dios son uno. ¿Cómo lo van a refutar? ¿Cómo lo van a refutar? Porque como ahora no hay selfies ni redes sociales, en esa época no había nada de eso, ¿verdad? Matemos también a la evidencia. Así nadie va a saber. Y después decimos que es chambre, ¿verdad? Se notan el nivel de perversidad ahí. Eran perversos estos, ¿verdad? Los dirigentes eran perversos. Y si notan Jesús contra los perversos, eso sí, la actitud de Jesús frente a ellos es distinta al pueblo. Dígame. ¿Cómo estaría este pueblo de mal gobernado? Porque ellos ejercían no solo poder religioso, sino también político. Sí. Ya lo explicamos. Mírenlo cómo está ahora. Vamos a hablar de ese momento. Entonces, esa actitud de los sacerdotes a mí me hizo hacer una anotación el día que estaba estudiando. Dígame. Declara el estado pecaminoso de quienes dicen ser santos y puros por guardar el sábado a su manera. Cuando el Señor Jesús sanaba, eso era lo más terrible que podía pasar. Ellos decían también que eran buenos ofrendadores y dadores cuando le negaban la ayuda a sus padres y hacían alusión al Corbán. Y luego, además de eso, quieren impresionar públicamente, pero son capaces de incumplir un mandamiento allí: no matarás. ¿Ve usted, identifica usted inconsistencia, por decir una palabra diplomática? ¿Verdad? Entonces, bajo la ley, ellos estaban declarando que estaban bajo la ley siempre que decían nuestro padre Abraham, la ley de Moisés. Estaban declarando la ley a favor para ellos y su modo vivendum religioso y espiritual. Pero ellos eran no hacedores de ella, desde un montón de puntos. Y la inconsistencia por todos lados, hermano. muy bien. Saber esto no sirve si uno no lo va a vivir, ¿verdad? Es que ese es el punto. Aquí también, en todo el Evangelio. Y eso es la cosa con el Sanedrín, con los dirigentes de la religión judía. Entonces, luego se da el acontecimiento, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese ya es una clave para poder interpretar esto, ¿verdad? Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Ese es el que escribe Juan, ¿verdad? Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio y la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea, a pesar de la orden dada, supuestamente la población va y recibe a Jesús. Pero Jesús, hay que entender que esa entrada, última entrada que hace, ya la hace con la espada Kiva. Entonces, es un acto público que hace Jesús. Pero la gente dice: pues sí, ¿verdad? Este fue el que le devolvió la vida a Lázaro. Esta es la gente que se ha enterado de ese tipo de cosas. Le dicen rey de Israel. Jesús no es rey de Israel. Nunca fue rey de Israel. Nunca, ni lo es ni lo será. Nunca. Jesús no es rey de este mundo, ¿verdad? Dios es Dios no solo de este mundo, de todo el universo. O sea, no hay que reducir eso, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos venido estudiando, y que este Sanedrín da la orden, no sabemos si lo asesinan, ¿verdad?, a Lázaro, a la prueba viviente de quién es Jesús. ¿Algún comentario, hermanos y hermanas? Pregunta, díganme. Yo veo algo, hermano. ¿Sí? Fíjese de que todo ese acontecimiento, veo un gran endurecimiento de corazón, porque Jesucristo, Dios mandó a su Hijo a morir en rescate de cada uno de nosotros. Y la humanidad completa no quiso entender. Sus corazones se endurecieron. Entonces ha tenido que acontecer todo eso y pasar todo lo que pasó Señor Jesucristo hasta la muerte de la cruz del Calvario por la incredulidad de la humanidad en ese tiempo. Ajá. Y por eso es que ha sucedido todo eso, porque Jesucristo quería que creyeran que Dios lo había mandado a él a rescatar, a salvar lo que se había perdido, pero había una gran incredulidad, ¿verdad? Sí. Igual ahora, lo mismo, se va a predicar la palabra de Dios y no quieren creer, dicen que es mentira, algunos creen, otros no, y entonces Jesucristo lo que quiere es que le creamos de corazón, no del diente al labio. Eso era el pleito que él tenía en ese tiempo, que quería que creyeran que Dios lo había enviado a él a rescatar lo que se había perdido. Pues lo mismo sucede ahora, hermano. Eso veo yo, ¿verdad? Está bien, muy bien. No me voy a quedar mucho en esto de la entrada. Eso de entrada triunfal hay que desecharlo, ¿verdad? Eso no es eso. Es la última entrada en libertad que hace Jesús a Jerusalén. Lo que sí tiene poder es lo que viene después. Y más fundamentalmente la resurrección de Jesús.
que supuestamente nuestra fe está basada en eso. Y debería de estar basada en eso, únicamente. Ahora, dígame, es que no le va a dar... Ajá. Es que mira, hermano, o sea, yo lo veo así. Sí. Fíjese que esa entrada es el cumplimiento de la profecía. Zacarías, si no me equivoco. Y entonces es bien importante, ¿sabe por qué? Porque se lo está diciendo a gente y está pasando enfrente de gente que solo tenían esa parte de la Biblia y que la conocían. Y está pasando enfrente de ellos todo lo que los que no eran judíos, los que no eran israelitas, no lo podían saber, ni entender, ni conocer, pero ellos sí lo sabían. Y entonces el hecho es está ocurriendo a veces en la cara de nosotros las cosas, con las evidencias de parte de Dios, y nosotros cerramos los ojos y decidimos, o sea, puede ser que no sea por ese lado. No, muy bien, eso, porque el que decide creer o no creer es uno. Uno no le puede echar la culpa a nadie más de eso, ¿verdad? Es que Dios me endureció el corazón, ¿verdad? No, jamás. Nunca, jamás. El que decide creer y no creer es uno. El que asume la responsabilidad de tener fe o no tener fe es uno. Entonces, en este sentido, todo el acontecimiento de Jesús marca un cambio en la historia radicalmente, que hasta la fecha lo hemos experimentado. No hay nadie como Jesús, ni habrá nadie como Jesús. Nadie, aunque se llamen así, ¿verdad? En el sentido, me refiero particularmente de que anduvo en los años 2008, 2009, alguien que se autoproclamaba Jesús, ¿verdad? De Nazaret, el que había venido, el que iba a venir por segunda vez, ¿verdad? O de nuevo. Yo no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, cómo se decía esta persona. Yo lo vi, pero no porque lo andaba siguiendo, sino porque yo estaba recibiendo un seminario de derechos humanos en Costa Rica, y en el hotel donde yo estaba hospedado, ahí estaba él, ¿verdad? Y una vez fui a cenar y el gran alboroto, ¿verdad?, de la gente ahí. Y yo le pregunté a uno de los meseros que quién era. Jesús, me dijo. Pero como, pues sí, ¿verdad? Hasta a mí me dicen a veces Jesús cuando estornudo. Entonces, pero es que es cierto, entonces, y le digo, Jesús, sí, me dijo, el de la Biblia. Ya no pregunté más, ¿va? Porque hasta ahí me llegó a mí la cuestión. Y lo vi pasar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de él ustedes? No, ¿verdad? Eso es intrascendente, todo eso. No hay nadie ni habrá otro Jesús como el único que existe y vive para siempre. No hay que andar buscando otra cosa. No hay que andar buscando a nadie más. Jesús debe de ser lo suficientemente para satisfacer nuestro dolor, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra alegría también. Debe ser suficiente. ¿Para qué vamos a andar buscando otro fulano? No va. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos y suplicamos que nos ayudes a poder entonces entenderte, pero sobre todas las cosas a responderte, así como tú nos indicas en tu santa voluntad. Amén.